¿Cómo valoras el acto que se hizo ayer con Porroch y Marimotoch? Una pasada. Y ha superado lo que yo me esperaba, sí. Ajá. Que yo me esperaba que fuera gente, pero tanto. Y como ha Ujú. dicho bueno, mis cuñadas, que si llega a ser una forma más grande, que ha habido más gente. Ajá. No, la verdad es que estamos sorprendidos y agradecidos. Ujú. A la gente que ha ido y a la gente que no ha ido. Ajá. Porque tú, si no estoy confundido, no podías estar No, allí, claro, ¿no? yo como Claro. en 3 días me fui a Galicia con la hija a estar allí con la mujer y con el hijo. Claro, porque él ya está en Galicia, ¿no? Sí, llevo ahí desde el 7 de septiembre. Ah. Claro, nosotros estuvimos los 4, pues tengo otra hija, estuvimos los 4 el mes de septiembre allí, los 4, hasta el 7 de octubre. Y luego ya me tenía que venir, pues, tenía que ir al cole, yo a trabajar. Y mientras tu mujer está allí. Sigue allí, eso es. Ajá. Bueno, ¿qué tal está Markel? Háblanos un poco de él, de la enfermedad que tiene, Markel de la situación que está. tiene 2 lesiones cerebrales, que nos hemos enterado ahora que tiene. Llevamos 3 años de un sitio para otro, pues buscando a ver qué era lo que tenía. Y nos hemos enterado ahora, claro, que hemos pedido una resonancia antes de ir allí a Galicia. Claro, le hemos entregado allí el informe y nos han dicho pues, bueno, que tenía 2 lesiones cerebrales, desde la primera resonancia que le hicieron, desde el 2007. Y nosotros, o sea, el médico de aquí, del hospital, no nos había dicho nada, nos ha dicho que estaba todo bien. Claro, hemos ido a Barcelona, hemos ido a Bilbao, hemos ido a todos los lados, pues buscando a ver qué tenía el crío, y total que lo sabían desde el principio. Entonces hemos ido a Galicia porque están haciendo allí en una clínica un tratamiento con hormonas de crecimiento y luego aparte pues fisioterapia, logopeda, que está haciendo pues que la gente, por ejemplo, que tiene accidentes de coche y se ha quedado pues que no anda bien, que no habla, pues que la hormona esta reactiva y vuelven a hablar y andar y demás. Entonces hemos ido allí y bueno, y hemos visto que en Markel pues ya está haciendo cosas que antes no hacía. Por ejemplo, Markel solo está sentado. O sea, de pie se pone, pero no anda, no se aguanta, no habla, las manos no utilizaba muy bien. Y ahora ya, pues en mes y medio que lleva así de tratamiento, pues ya está haciendo cosas que antes no hacía. Da palmadas, te coge las cosas, te las da, te sube escaleras y te baja y antes le costaba mucho, tienes que empujarle tú, ahora lo hace fácilmente. Con lo cual se puede decir que ahora estés muy contento. Sí, estamos encantados. Uh-huh. Sí, porque yo creo que con más tiempo, pues yo creo que se va a conseguir. Hombre, a nosotros nos interesaría que saliera andando de ahí. Ya. Claro, porque la mujer es la que tiene que auparlo, llevarlo todos los días, bajarlo de casa, que vivimos en un tercero, sin ascensor. Claro, tiene 4 años, pesa 25 kilos, la mujer la espalda ya. Entonces, claro, a nosotros nos interesaría que se pudiera, o sea, que anduviera. Uh-huh. Allí nos dicen que tiene posibilidades, que hay que ver, que hay que esperar, hay que ver cómo toma él la hormona, cómo le responde. Pero que ellos creen que de allí va a salir andando y, hombre, andando no como nosotros, pero con ayuda, vamos, pero que ya se podrá depender de él solo. Uh-huh. Y hablando, lo que no entienden es por qué no habla. No entienden ellos. No entienden. Uh-huh. Pero bueno, nos dan esperanza de que debería hablar. ¿Se puede entender o explicar un poco el por qué tenéis que ir a Galicia? Porque allí es el único sitio que lo hacen. O sea, no es una cosa de seguridad social, sino que es una clínica que es una fundación, que el médico este que lo hace debe ser bueno, un catedrático esto del laboratorio, y tuvo su hijo un accidente que se quedó pues eso, sin memoria, sin andar, y entonces él investigando pues sacó la hormona esta y la probó con su hijo y vio que funcionó, entonces ha montado una fundación para ayudar a todos los demás. También está en Toledo, en el centro este que hay de parapléjicos, también está allí experimentando con la gente de allí. Uh-huh. Bien. Entonces se puede decir que el niño se va a poder desarrollar mejor que hasta ahora. Sí, porque ahora ya está haciendo cosas que antes no hacía. Uh-huh. Lleva en Aspace pues 3 años. Y ahí en Aspace sí que había avanzado un poco, pero muy poco, o sea, no se notaba. Y aquí en 2 meses ha avanzado bastante, mucho más que en 3 años. Uh-huh. O sea que hasta ahora los 4 años de vida para vuestra familia ha sido bastante difícil, ¿no? Dura. Uh-huh. Pero bueno, ahora se compensa un poco, se está viendo un poco que hay pasos hacia adelante. Hombre, compensará cuando esté ya la mujer aquí lejos. Ahora, bueno, hay que sufrir un poco. Pero bueno. ¿Qué será cuándo más o menos? No hay fecha. Claro, ahí estás hasta que el niño haga tope y no avance más, entonces ya pues nos tendremos que venir.
Me imagino que todo esto será un coste enorme, ¿no? El tenerlo allí, Sí, mantenerlo. claro, ten en cuenta que allí es una fundación, o sea, no, lo que das tú allí son donaciones, pues no te pueden hacer factura ni nada. Entonces, claro, es el vivir allí, el tratamiento de allí, luego el vivir aquí supone Ajá. dinero. Claro, nosotros en un principio nos dijeron que íbamos para un mes. Ya. Pues claro, nosotros para un mes sí que no había problema, pero claro, luego una vez que llegamos allí vimos, claro, que no iba a ser un mes, que iban a ser 5, 6 o... Ya. Dijimos, pues andamos justitos. Ujú. Entonces a una cuñada mía se le ocurrió lo de sacarlo de las rifas. Ajá. Y de ahí pues se derivó pues a los payasos, a otro amigo mío tiene un hermano que también va a montar un concierto. Muy bien. No sé, aparte si quieres decir algo más. No, lo único es agradecer pues a todo el mundo que nos ha ayudado y el que no ha podido ayudar también, Ujú. que esperábamos apoyo pero no tanto, Ujú. que es de agradecer. Estamos mi mujer y yo pues encantados, Ajá. alucinados.